Esto es El Diccionario Médico, tu podcast de salud, y con ustedes su host, Joana Rodríguez. Hola, bienvenidos al primer episodio de la tercera temporada del Diccionario Médico. Y en esta ocasión vamos a comenzar con un tema muy importante dedicado a lo que es el autismo. Esto es debido a que el autismo, su día para conmemorar el Día Mundial del Autismo, se celebra el 2 de abril y hoy estamos grabando justamente en Semana Santa, en abril. Y para este tema tenemos una invitada muy especial que nos acompañará el día de hoy. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, con especialidad también en psiquiatra de la adultez, madre orgullosa de Franklito e Isabela y esposa de Franklin de la Cruz. Bienvenida, Yosira Ortiz. Muchas gracias y gracias por esta invitación que más que todo tiene como objetivo pues crear concientización sobre este tema. Qué bueno, sí, como mencionaba, el autismo es una palabra relativamente nueva, pero en los últimos años ha tenido un auge muy importante. Si bien es cierto que se conoce cada día más sobre lo que es el autismo, no es menos cierto que todavía es un mundo por descubrir, es algo desconocido. Pero lo que tenemos ya claro es que la OMS establece con algunas estadísticas que 1 de cada 100 niños tiene autismo. Hay estadísticas que incluso la ponen un poquito menor dependiendo del campo, del país, y establecen que 1 entre cada 60, 1 entre cada 40. Lo importante no es quizás el número, lo importante es cómo está aumentando, cómo se está haciendo más diagnóstico. Y para entrar de lleno en lo que es el tema, ¿tú nos podrías definir qué es el autismo? Sí, mira, el autismo más que nada es una condición y ahí quiero hacer un recalque. Condición no es enfermedad. Me imagino que el público que va a escuchar esto es un público muy diverso. Quiero que piensen en una enfermedad como pensaríamos en una gripe, en un dengue, en una malaria, situaciones que vemos a cada rato con nuestros niños. ¿Y qué pasa y qué es lo que es diferente? ¿Y qué es lo que queremos nosotros crear conciencia? De que la condición no necesita cura, la condición va a acompañar al individuo muchas veces desde el momento de la concepción hasta lo largo de toda su vida y por tanto no necesita ni siquiera un tratamiento farmacológico específico. Sin embargo, cuando hablamos de enfermedad, que es donde queremos y muchas personas quieren entender que el autismo es una enfermedad, pensemos, supongamos, en una gripe. Una gripe nos da, tenemos síntomas que suele ser muy malo, que tenemos fiebre, que podemos tener dolor de cabeza, mocos, pero que tiene un tiempo autolimitado y que tiene un tratamiento limitado. Un tratamiento limitado y que en la mayoría de los casos tú que eres pediatra puedes hablar de que cuál es el tratamiento de una gripe. Acetaminofén, si acaso antivirales si lo necesita, líquido, hidratación y descanso. Así es. Y tiene un periodo de tiempo que tú sabes que ya va a parar, que tú en 7 a 10 días tú vas a estar nítida. El autismo no es así. Entonces el autismo va a estar toda la vida en el individuo. Entonces lo primero que yo quisiera que entendieran es que es una condición y que esto no es una sentencia de que la vida de esa persona se va a acabar por tener esa condición. Qué bueno que menciona eso, no es una sentencia de final de vida, no se va a acabar su vida por tener esta condición, que es lo que queremos con estas campañas de concientización, que la gente se integre, tanto el que la padece como el que la percibe. O sea, el que una persona tenga un familiar, un individuo que tenga autismo, no significa que ya esa persona está sentenciado a tener una mala calidad de vida. Queremos que se integren. Y este año el lema del autismo habla de que es la neurointegración. Y es un término muy importante. ¿Por qué se habla de neurointegración? ¿Qué tiene que ver esto con autismo? Mira, lo que pasa es que todos los trastornos del neurodesarrollo, que son condiciones, y aquí quiero que entendamos que es una gran familia, que todos son primos, TDAH, autismo, trastorno de la comunicación y del lenguaje, trastorno de aprendizaje, trastorno de discapacidad intelectual, comparten los mismos genes y se van a comportar muy diferente, muy parecido. ¿Por qué? Porque son condiciones. Entonces, cuando hablamos de un cerebro neurodivergente, de un cerebro
que no es un cerebro típico, es un cerebro que funciona diferente. Por tanto, la base de todo van a ser las adecuaciones y que para esto necesitamos campañas legislativas. ¿Adecuaciones en qué sentido? Tú dirás, bueno, en el sentido de que si yo tengo un joven autista, necesito que en la escuela se me adecue a los ruidos, se me adecue a los sonidos que no le gustan, que puedan incluso repetirle algunos mandatos, porque si le dan demasiados mandatos juntos se van a sentir abrumados. Adecuación en el plano laboral, porque ese individuo va a crecer y va a necesitar que en su trabajo se le comprenda cuáles son las dificultades. Y para todo esto necesitamos que nuestro Senado cambie. Y ese cambio tiene que ser rápido, porque se ha ido cambiando algunas cosas, pero lo que nosotros percibimos, tanto los psiquiatras como todo lo que nos encargamos de esta condición, es que las adecuaciones aún son muy lentas. Eso es una gran realidad realmente, y más en nuestros países en vías de desarrollo, donde la salud es cierto, ha avanzado grandemente, pero realmente faltan muchos pasos por dar. No hemos quedado estancados en ciertas cosas y es importante tener en cuenta de que sí necesitamos cambio. Algo que me llama un poquito la atención en cuanto a lo del autismo y la diversidad es que eso es la humanidad, realmente tolerar y aceptar que somos distintos. Uh-huh. Y si desde el punto de vista desde el ser humano no entendemos que cada quien se comporta a su ritmo, a su manera, que es el gran desafío de esta adaptación social, de la integración social que estamos viviendo, el autismo viene también a enseñarnos esa parte de que debemos respetar y aceptar a las personas tal y cual son. Y hablando un poquito de lo que son las características clínicas, ¿cuáles cosas, síntomas, características, señales podemos tener en cuenta para saber o sospechar de que alguna persona, niño, niña puede padecer autismo? A mí me encanta ese tema. ¿Por qué? Porque cuando a un papá o a una mamá yo le hablo del diagnóstico de autismo, entran en un duelo y entran en una negación, y ese duelo, esa negación lleva a una tristeza y a una ansiedad que normalmente los paraliza. Y si yo te digo, Johanna, el por qué es simple y sencillamente porque no entienden qué es lo que es el autismo y lo ven como una sentencia de muerte. Entonces, si yo comienzo y si comenzamos todos a desestructurar la palabra autismo, que en otros tiempos se veía como un trastorno generalizado del desarrollo y era decir como que tu hijo tenía la alteración en el desarrollo en todos los aspectos de la vida, y yo comienzo a entender, a que tú entiendas que es un espectro, que ese espectro es flexible y que van diferentes grados y que son solamente 3 cosas lo que está afectado, yo comienzo a enseñarle a los padres de que el diagnóstico realmente no es tan malo. Bien, entonces, ¿cuáles son las 3 características? Yo trato de mirar el autismo como un triángulo. Un triángulo es una figura que para mí representa mucho, es una figura perfecta y tiene 3 lados. Entonces, vamos a hablar de cada lado. Es socialización, comunicación e inflexibilidad. Eso es importante que tú lo ejemplifiques así, de esa manera, porque como si bien mencionaste, cada vez que nos enfrentamos a algo desconocido, el ser humano tiene esa tendencia a crear resistencia, y por eso es tan importante la información, la comunicación, y es lo que estamos tratando. Y con esos 3 triángulos simplificamos lo que es ver cuáles son esos aspectos. Y también eso no quita que el autismo coexista con otras entidades. Exacto. Entonces, continuando con las características de ese triángulo, ¿cómo tú interpretas ese triángulo que ya mencionaste? Vamos a hablar de cada uno de los puntos, que son 3. Comenzamos con la socialización. ¿Qué es lo que pasa en los chicos que tienen autismo? Que las habilidades sociales que todos los seres humanos la tenemos, el chico que tiene autismo las tiene, pero son más débiles. Y habilidades sociales son empatía, autorregulación, asertividad, comunicación, entre otras. Si yo como persona con autismo tengo disminuida mi empatía, me va a hacer y me va a costar hacer relaciones con los demás compañeros. Me va a costar adecuarme y me van a costar sobre todo las normas sociales. Entonces puedo tener 2 extremos. Como me cuestan tanto las normas sociales, no es que yo no quiera socializar,
es que yo me siento mal porque me siento diferente. Porque si están hablando en un grupo puede que yo no entienda el sarcasmo, puede que yo no entienda los chistes. Entonces, aunque yo quiera socializar, o me hacen bullying o me siento torpe y me encierro. El chico que, es una forma claro, de protegerse. y el chico que deja de socializar no es casi siempre, como se decía antes del autismo, porque no le interesa, es porque siente que es torpe. Entonces está la otra parte, que es la que te llega al consultorio y es la que los padres nunca creen que son autistas porque sobresocializan. Mira qué punto interesante has tocado, y esas partes sí son importantes. O sea, hay dos aspectos. El aspecto cuando el padre siente que su niño tiene algo, pero no encuentra quién lo pueda ayudar, quién lo pueda orientar. Y también está el padre que no acepta lo que le están diciendo porque entiende que es normal y a veces sobresocializa, o a veces es un patrón común en la familia que puede pasar, y no solamente con el autismo, otras condiciones pasa que todos en la familia son así, pero nunca se le ha hablado del tema. ¿Y cómo tú manejas esa parte de hacer que esas personas acepten que tienen algo y que sí realmente es una condición que se puede manejar, pero que sí hay que darle una atención? Lo más importante es enseñarle a los padres el dolor que ese niño está sintiendo. Porque todos te lo van a decir. Yo no me siento aceptado o yo me siento diferente. Y es curioso porque cuando yo estoy en la entrevista y cuando yo siento a toda la familia, lo normal es que yo no vea a una sola persona con autismo. Veo a 2 o a 3. Entonces veo al niño, pero veo al papá. Y muchas veces veo a la mamá y veo al abuelo, que me lo lleva muchas veces. Entonces, para yo poder entender y poder desestructurar todo eso en una familia, me va a llevar muchas sesiones. Yo comienzo señalando lo que está en el niño por su etapa de desarrollo. Y luego, poco a poco, comienzo a ir enseñándole a ellos cómo usted se sentía cuando era joven, cómo usted es ahora, porque el adulto con autismo suele ser muy obsesivo y muy rígido, y por tanto manejar ansiedad, porque si yo soy rígida como un lápiz y me ponen presión, yo me rompo. Se fractura a sí mismo. Exactamente. Y también contando que los tiempos van cambiando, o sea, que las exigencias que quizás los padres y los abuelos de ese niño vivieron no eran tan extremantes No ni eran. tan estresantes como ahora, que ahora sí hay un nivel social, y ahora captando un poquito más esa idea, vamos a entender por qué hay tantos casos ahora también que se notan más, porque antes pasaban un poquito más desapercibidos en ese sentido. Y se notan más por varias cosas. Hay más profesionales preparados. La generación es una generación desafiante, una generación que me impresiona, porque ellos van a la consulta, pero ellos se han leído muchísimas cosas ya. Sí. Se conocen más. No es verdad que esta generación es una generación de cristal, es una generación fuerte, que le ha tocado muchas cosas, le ha tocado hasta una pandemia, y ellos están buscando información. Y lo que están es alzando una voz, y dentro de toda esa información, o de un mundo que estaba acostumbrado a estar desinformado, porque anteriormente no todo el mundo tenía la capacidad de decir lo que sentía, no todo el mundo tenía la capacidad de proyectar y preguntarse las cosas, y aceptaban. Y esta generación, exactamente como has mencionado, busca. Una generación que exige, una generación que promete a sí mismo. Y continuando con lo que son el triángulo, hablamos de la socialización. ¿Cómo son los otros aspectos de la demás esfera? El otro aspecto es la comunicación. Tú, que trabajas en todo este ámbito de la comunicación, puedes saber que la comunicación es verbal y no verbal. Tú puedes hablar muchísimas cosas, pero también están otras herramientas con las cuales podemos comunicar, porque tú comunicas con tus gestos, tú comunicas con el contacto visual que tú hagas, tú comunicas hasta si te entras a una red social y comienzas a escribir. Entonces, esa parte es una de las que está más tocada, la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque la persona que tiene autismo casi siempre se le va a dificultar concatenar lo que siento y lo que quiero expresar con mis expresiones faciales. Yo puedo tener un chico con autismo que termine con su novia y termine riéndose, aunque realmente él se sienta mal. Entonces, esa lexitimia es muy propia de los pacientes que tienen autismo. Entonces, o que me entran a un Twitter y que ven un comentario que a ellos no lo entienden, o que simplemente dicen, pero esto es una estupidez, y te comienzan a decir, esto no es así,
y viene Twitter y viene Facebook y le cierra la cuenta. No es que lo quieren hacer por maldad, no es que lo quieren hacer porque son egocéntricos, son lógicos. ¿Me entienden? Entonces, esa parte de comunicación no verbal hay que trabajarla con ellos en terapia para que entiendan y se les haga menos difícil adecuarse a la sociedad. Y la parte de la comunicación verbal, pues es la más sencilla, que va desde tener ninguna alteración en la parte verbal hasta tener un retraso, o incluso hay personas que tienen TEA que nunca van a hablar. Así es. Ya hemos visto lo que es la parte de la socialización, la comunicación. Entonces, con respecto a lo que es el tercer pilar, ¿cómo describimos ese tercer pilar en ellos? Tú sabes que ese tercer pilar es el que menos se sabe, el que menos se conoce y el que menos se respeta también. Porque los padres llevan a los niños casi siempre porque se tienen un retraso en el habla y luego se van viendo todo lo demás. Pero muy pocos padres se lo llevan porque tu niño es inflexible, o porque tu niño se irrita, o porque tu niño te hace crisis sensoriales, porque ni siquiera entienden que es crisis sensoriales, piensan que es un niño mal educado. Entonces, las personas con TEA, y esto es muy variable, pero se va a repetir en diferentes contextos. Les gusta la repetición, les gusta la estabilidad, no les gusta que le cambien, incluso hasta las mudanzas para ellos es difícil. Que te cambien de colegio puede ser difícil porque el cambio para ellos es difícil y es algo que se trata. La inflexibilidad en la rutina se puede ver hasta en que tú le cambies un plato que él siempre usa que es blanco y tú se lo pongas mamey y puede hacer una crisis sensorial simplemente por eso. Y tú decir, ese muchacho me está cogiendo los huesos, ese muchacho a mí no me respeta. Entonces ya llega una edad en que te lo llevan por el nivel de irritabilidad que tienen, o porque tienen intereses demasiado rígidos y demasiado fijos. Que si le gusta la astronomía se aprenden todo, que si le gustan los dinosaurios se lo aprenden desde el primer dinosaurio hasta el último. Entonces los padres ven eso a veces como algo diferente, y ahora que está toda la era digital, hay muchos que lo que hacen es que se entran a Roblox o se entran a videojuegos, y eso para ellos es toda la vida, porque ahí hay dos cosas. Es un interés muy rígido, pero también pueden socializar sin ser juzgados. Entonces, mira qué interesante es. Bastante interesante. Y sí hablamos de que es algo diferente, pero ¿cuándo esa diferencia hay que ponerle atención? Eso es quizás lo que necesitamos aquí delimitar un poquito. Cuando hay disfunción. Cuando hay disfunción en cualquiera de los contextos. En niños, ¿cuáles son los contextos? En la familia, en la escuela y a nivel social. Si hay disfunción en uno de esos tres contextos, tú tienes que ver que tu niño está sufriendo y tú tienes que buscar una solución. Y algo de lo que poco se habla es de la sensibilidad. Yo tengo sensibilidad por los 5 sentidos. En un niño con TEA puede haber sensibilidad hipo o hiper en una sola cosa, menos o más. Puede estar en todas y puede ser muy variado. Yo puedo ser muy hipersensible a los ruidos, pero puedo ser hiposensible a las texturas. Entonces, todo eso hace que ningún autista sea igual que el otro. Así es. Y una pregunta, vamos a desglosar un poquito más para que entiendan cuáles son los síntomas más llanos y más claros a la población general, pero ¿desde qué edad? Porque eso es algo también que genera estrés. No está muy pequeño para encasillarlo como tal, o sí está muy grande, o ya mencionaste, sí interactúa bastante. ¿A qué edad más o menos se puede comenzar a hablar de que sí, hay que sospecharlo, hay que ponerle atención, o es la edad importante para poder cambiar un patrón de conducta o ayudarlo a integrarse mejor? Sí. Desde los 1.8 años de vida se pueden ver y se pueden analizar cosas que van dentro del espectro. Incluso las pruebas como helados están hechas para aproximadamente 1.8 años de vida en adelante. El diagnóstico es clínico. Las pruebas lo que más te dan es saber de dónde partimos y saber qué vas a necesitar más, qué intervenciones va a necesitar. Ahora, yo soy de los que siempre digo, cuando ustedes estén viendo algo que no les va bien con su niño, ya sea un llanto exagerado que se puede ver desde los primeros días de vida, un niño que no te responde, un niño que tú llegas a tu casa y no te recibe, un niño que a nivel de alimentos se resiste hasta el simple hecho de que tú le cambies ya de la leche al alimento sólido, que eso se ve bastante, ya tú tienes que estar pendiente, tienes que llevárselo a su pediatra.
Entonces, el pediatra es el que debería de hacer la derivación oportuna, ya sea a un psiquiatra infanto-juvenil, ya sea a un neuropediatra. Incluso, o a ambos. ¿Por qué? Porque es algo multidisciplinario, que es donde quisiéramos poder llegar todos. Y a veces el factor económico no nos ayuda. Iba a aportar que ahí el sistema de salud también nos juega un poquito en contra, porque lo económico ya estamos hablando de son 3 especialistas, estamos hablando de pediatra, estamos hablando de neuropsicólogo, estamos hablando de psicólogo, psiquiatra infanto-juvenil, y es un niño que va a demandar muchísimas más especialidades, que también se han asociado otros trastornos alimenticios. Más que todo a nivel gastrointestinal. En el ámbito de las alergias y eso pega bastante. Hay muchísimos niños que tienen problemas muy grandes a nivel de sensibilidad, a nivel de piel. Entonces sí, es un niño que va a necesitar un manejo integral. Y si a eso no le añadimos otra comorbilidad de como puede tener cualquier otro niño, como epilepsia, como muchísimas otras condiciones que pueden coexistir, o sea, pueden estar juntas. Y para desglosar más llano un poquito los síntomas y que la persona común se puedan dar cuenta. Tengo un niñito, por ejemplo, de 3 años. Ya tú mencionaste, un niño que le cuesta trabajo dejar la leche y querer alimentarse con otras cosas. Y eso es algo que hay que ponerle atención. Mencionamos un niño que no recibe. O sea, todos los niños cuando su papá y su mamá llegan, se vuelven locos. Claro, no hay cosa más chula de un niño de 2 años que los papás lleguen, lo primero que van es a los brazos de ellos. Y que si un niño no te recibe como costumbre, y puede pasar el caso que, por ejemplo, un niño tenga un desarrollo normal y después haga regresiones, sí, que pierda habilidades. Se puede ver, se está viendo mucho, sobre todo se ve mucho en las féminas, porque las féminas tienen un cerebro interhemisférico y los síntomas suelen retrasarse bastante. Y a veces no es que no se vean, es que se retrasan, pero también hay otras que tienen, supongamos, o otros que tienen hasta 10 y 15 palabras y luego se retrasan totalmente. Eso también se puede ver. Entonces, hay muchísimos síntomas, pero para mí yo diría los más importantes son esa irritabilidad, esa alteración en lugares que son muy públicos, donde hay alteración en los sentidos, los ruidos, que a veces también suelen molestar, pero hay algunos que les fascinan. Los ruidos. Les fascinan, sí. Las texturas, la comida. Otras cosas importantísimas, por lo que yo más veo niños con autismo, es por el retraso en el lenguaje. Eso es lo que más, yo diría que eso es el 80%. Cuando hay retraso en el lenguaje es algo que tenemos que prestar atención, porque no es solo el autismo, hasta una epilepsia puede dar retraso en el lenguaje. Y ya a nivel de la adolescencia, porque hay muchos que pasan totalmente desapercibidos porque sus síntomas son menos, porque es tan heterogéneo esta condición que los síntomas pueden ser desde síntomas con demasiado o pueden ser síntomas muy pequeñitos. Pero ya en la adolescencia tiene que casi siempre aparecer depresión, tiene que aparecer síntomas de ansiedad, irritabilidad y un pensamiento muy, muy lógico, que es tan lógico que llama la atención o porque su léxico es demasiado avanzado y entonces los padres no saben ni qué contestarle y te llegan a la consulta con cosas que tú dices, estos niños quieren hackear el sistema, pero no es porque estén mal. Mira, eso es lo más lindo que tienen los chicos con TEA, sobre todo en los nivel 1. Te dicen cosas. Yo tuve un niño en consulta que me dijo, Yosira, pero tú sabías que en Francia los chicos entran a las 9:30 de la mañana y que si tú te fijas el cerebro de cualquier niño funciona mejor después de esa hora. Y entonces yo busqué que además de Francia, en Argentina eso se hace. Y tú te pones a buscar toda esa cosa y tú le dices, espérate un momento, que tengo que tener internet aquí. Déjame yo buscar a ver si toda esa cosa es verdad, porque son demasiadas cosas para mí. Sí. Y todo eso es verdad. ¿Por qué? Porque son temas que a ellos les preocupa. Porque a veces cuando van cambiando, esos temas van mutando y se van más hacia la política y hacia los cambios. Y es sumamente chulísimo poder trabajar con ellos. Ahí me llama la atención, ya que tú mencionas que son niños que se preocupan o adultos también pueden, como hemos mencionado, es un diagnóstico relativamente nuevo de esta condición. Tenemos varios familiares que quizá van por el niño, pero ya tú te das cuenta con la evaluación que también los padres y los abuelos tienen las condiciones. ¿Cómo es el proceso de un diagnóstico de un adulto con autismo? Es difícil. Muy difícil. ¿Tú sabes por qué? Casi siempre. Porque ellos no lo quieren. Ellos no lo quieren.
Normalmente, dentro de 3 o 4 sesiones que yo tengo con ese niño y yo voy haciendo psicoeducación a la par de que voy ayudando al niño, ellos van identificando cosas, sobre todo las chicas. Y me dicen, mira, Yosira, yo tengo esto, esto y esto. Y a mí como que me hace demasiado sentido. Y entender ahora por qué yo era así, por qué no tenía tantos amigos, o por qué yo quería hacer las cosas de una manera demasiado lógica para mi tiempo. Y entonces tú tienes que sentarte con esa persona, explicarle, también quitarle un poquito la culpa, porque entonces comienzan a sentir culpa, porque lo heredó por mí. Y le digo una cosa, el factor genético, señores, tú no eliges de quién tú te enamoras. No. Son 144 genes los que están ya aprobados, pero hay muchísimos más, se cree que son más de 600. Entonces, todos podemos tener estos genes, simplemente hay algunos que están durmiendo y hay algunos que se despiertan. ¿Con qué? Con cosas del ambiente, sobre todo en el parto. Y hay cosas en el parto que por más que tú te cuides, no la vas a controlar. Porque puede que tú no controles que tú tengas un sangrado, puede que tú no controles que tú tengas una incompatibilidad, o que tú tengas una placenta previa, o que el parto venga antes de tiempo, o que el niño nazca con menos libra, que sea prematuro. Son cosas que tú no las vas a controlar y tienes que soltar eso y entender que eso vino y que tal vez no es el niño que tú tenías idealizado, pero ese es tu hijo y tú tienes que cuidarlo y amarlo. Yo soy partidaria de que todo en la vida tiene un propósito, tanto para el niño, para el papá, para todo el que esté en contacto, y quizás esa situación lleve a un aprendizaje con todo el entorno, a que tú puedas integrarte más, a que respete más. Son muchos factores que no podemos evaluarlo a simple vista ni juzgarlo. Ya que mencionas factores de riesgo y antecedentes, ¿cuáles situaciones, cuáles causas, cuáles factores se ha comprobado que sí puede influenciar directamente a que una persona tenga autismo? Mira, aparte del factor genético, que es algo que está entre el 80 y el 90% de los casos, y es por eso que vemos tanto padres con la misma condición, hay algunas cosas que son totalmente nuevas y también las quiero traer acá porque posiblemente yo te las diga y tú me vas a decir, wow, pero yo no sabía eso. Supongamos, el uso de ácido fólico en exceso provoca autismo. Y tú dices, wow, pero cuando yo quiero tener un niño, lo primero que yo hago es que voy al ginecólogo, me ponen ácido fólico. Y no debe ser así. El protocolo ha cambiado. Te deben de hacer ácido fólico y tú ver el nivel de ácido fólico a ver si tú realmente necesitas. Y haciendo un paréntesis ahí, por ejemplo, yo como pediatra, que como saben soy pediatra hematóloga, una de las cosas que los padres llegan es pidiendo vitaminas, porque es la costumbre que las vitaminas serán necesarias. Claro. Y sacar el mito de que no, si un niño come bien, que la alimentación te suple todo eso, tú no necesitas vitamina extra. Y eso es una costumbre en nosotros, países también en los desarrollados, porque la industria ha crecido, que tú tienes que fortalecer tu sistema inmunológico con vitaminas. Y es importante tener eso en cuenta. Todos los extremos son malos, todos los excesos son daño. Y eso es un factor que preocupa, pero que también es importante que se sepa que el exceso de ciertas cosas. Si se sabe, esas personas van a ir a su ginecólogo y le van a decir, no, mira, no me pongas ácido fólico, yo primeramente quiero que tú me hagas el análisis. ¿Me entiendes? Pero la mayoría se la beben y punto, porque no lo saben. Entonces, otra cosa importante que ha surgido en los nuevos tiempos es la contaminación ambiental. La contaminación ambiental demuestra que a nivel epigenético altera los genes que están dormidos y hace que genes dormidos como genes de autismo o neurodesarrollo despierten. Y entonces esa persona y esa persona gestante pueda tener más probabilidad de tener un niño con autismo. Y los metales pesados como el plomo, vivir cerca de todos estos sitios de mecánica también influye. ¿Y dónde podemos encontrar plomos, esos metales? Por ejemplo, ya mencionaste los talleres de mecánicas, los usos de utensilios también, que tengan las pinturas, todas esas cosas tienen plomo. Bueno. Y algo importante, los parqueos, porque en el carro sí puede destilar plomo. Entonces, tú vivir cerca de parqueos muy grandes también es un factor importante. Qué interesante cómo ha crecido la industria y cómo ha crecido todo esto. Y saber también que parte del desarrollo trae consigo tóxicos que pueden también afectar lo que es tu salud. Es importante de vez en cuando darse una desconectada, convivir en el campo, ir a los ambientes sanos, respirar aire puro.
También mencionabas que autismo son niños muy inteligentes, son personas adultas que se integran, que tienen un patrón. Entonces es importante aclarar. Y no todos, no todos. Una tercera parte tiene un CI normal. La otra población no lo tiene. Y eso tiene mucho que ver con el pronóstico. El CI es el coeficiente intelectual. Exactamente. Un coeficiente intelectual normal, incluso un 10% lo tienen muy alto. Ese es el autismo de alto funcionamiento, el autismo nivel 1. Entonces, todo lo demás es probable que veamos chicos con un autismo que tienen un CI muy bajo. Y ese es el autismo más desafiante. Pero no todos tienen ese autismo, porque a veces también relacionan la condición con que es un trastorno mental y no es un trastorno, y no lo es, no es un trastorno para mental. nada. Yo quiero que tú me menciones rápidamente para ya ir concluyendo. Es un tema bastante amplio, apasionante, pero lo importante es que se quede la idea general. ¿Cuáles son esos signos de alarmas que vamos a notar para llegar a hacer un diagnóstico oportuno y con tiempo? Primeros 3 años. Gustos muy peculiares, que pueden ser gustos en juegos que no son juegos. Fíjate, juegos que no son juegos. Tú dirás, yo le tengo muchísimos juegos a ese niño, pero él lo que le gusta jugar es con una bolita. Él lo que le gusta jugar es con unos dominó ahí, o que le gusta jugar cogiendo cartón o con una caja. Entonces, ojo, no es que esté mal, pero tienes que ver qué es lo que está pasando y darle seguimiento en el tiempo. Rechazo de la alimentación sólida, como yo te dije, eso se ve bastante, aproximadamente a los 6 meses. Yo tengo niños todavía de 2 años que solamente es teta que tienen, y es difícil para esa mamá. Entonces, un llanto frecuente que puede ser desde el primer día de nacido, un llanto frecuente que se acompaña de insomnio, eso es insostenible. Eso te lo van a llevar a la consulta pediátrica a los 10 días. Doctora, haga algo con este niño. Entonces a ese niño hay que hacerle lo primero un encefalograma y un estudio totalmente neurológico a ver qué es lo que está pasando. Irritabilidad, poca mirada facial, eso luego se va quitando un poquito, pero en los primeros años sí, casi no te miran a la cara. Se les dificulta, no es porque no quieren, es que no te miran. Y por lo que yo más veo a los niños es por el retraso del lenguaje, y a veces, muy poco, hay un retraso motor. Es importante ver todas esas características para que podamos dar un tratamiento oportuno. Es una condición que se puede coexistir, que puede vivir, el ser humano puede integrarse a la sociedad, pero necesitamos aceptación, necesitamos conocimiento. El autismo es un mundo por explorar. Y faltaría muchísimo más episodio para continuar hablando de la gama tan amplia que tenemos, pero agradecemos la presencia de la doctora Yosira Ortiz, quien ha desglosado tan cálidamente y tan llanamente este tema, esperando que todos hayan puesto atención a este podcast y que si tienen alguna duda o comentario puede dejarlo en la descripción, puede dejarlo en la cajita de comentario. Muchísimas gracias por ver este episodio del Diccionario Médico. Hasta la próxima. Esto es El Diccionario Médico, tu podcast de salud.